Para lograr que todo funcione y tengamos éxito en estas actividades, debemos estar unidos y colaborar en todo con quienes nos apoyan. De manera muy especial, quiero agradecer a nombre de todos los niños y niñas aquí reunidos a la Asociación Red Azteca, encabezada por el licenciado Jesús Padilla Centeno. Los tenemos que preparar para emprender, los tenemos que preparar para ser empresarios, los tenemos que preparar para definir su futuro de una manera distinta a la que hicimos nosotros. Y también me gustaría mucho, en ese sentido, pudiéramos compartir e incluir, Mónica, un módulo de diseño empresarial al nivel de los niños y niñas que nos acompañan. Queremos despertarles la inquietud, la ambición, la ilusión y el sueño de convertirse en dueños de su propio negocio. Y a nosotros, papás y mamás, nos corresponde impulsarlos, nos corresponde darles las oportunidades, nos corresponde ponerles en el camino la alternativa para que ellos sean mejor que nosotros. Estamos muy a tiempo, llévenselo a la mente, piénsenlo bien. No queremos que nuestros hijos sean del 70% que estudió ingeniería, que estudió medicina, que estudió arquitectura y que acaba trabajando en otra cosa. Entonces, la orientación vocacional se da a tiempo en el nivel preparatorio. Pero desde ahorita que están chiquitos, tenemos que meterles en el chip, ¿sí?, de estos nuevos niños la inquietud y la necesidad de ser emprendedores. También a los papás los invitamos a reflexionar. Si quieren tener la oportunidad, también lo diría a través tuyo, Mónica, de que pudiéramos tener cursos de capacitación para emprendedores o a través de la licenciada y la Dirección de Desarrollo Económico, que se vayan preparando los papás para poder transmitir a los hijos, ¿sí?, el chip oportuno de que ellos tienen una posibilidad distinta a la de nosotros. A nadie se le puede enseñar lo que no se sabe. Para poderles transmitir a nuestros hijos la inquietud de ser diferentes, tenemos que ser diferentes nosotros. Sean bienvenidos ustedes a este nuevo curso de verano. Pásenla padre, pásenla bonito, pásenla bien, niños y niñas, diviértanse mucho, sean felices, hagan felices a sus papás, y papás y mamás, comprometámonos por ello, que tanto amamos a nuestros hijos. Muchas gracias.